Es un gozo para mí en esta mañana saludarles a cada uno de ustedes, agradeciendo al Señor por la bondad de un nuevo día, la bendición de la noche y confiando en Dios que durante este día la bendición de Él esté reposando sobre cada uno de nosotros. Que sea un privilegio, un gozo para cada uno de nosotros buscar de Dios, aprender de Dios y aplicar en nuestra propia experiencia las lecciones que hemos estado aprendiendo al estudiar su palabra. Bienvenidos una vez más a este programa especial de Reavivados por su palabra, que como lo he dicho todos los días cumple el propósito, tiene como propósito de que por lo menos un capítulo diario toda la iglesia esté leyendo en armonía para aprender las lecciones del Señor. Hoy corresponde el capítulo número 20 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a encontrar aquí también varias de las escenas del Señor, varios de los actos realizados por nuestro Dios, de las enseñanzas dejadas por Dios. Y confiamos que al repasarlas, nuestra vida pueda ser fortalecida en la fe, nuestro corazón asentado en la verdad y nuestra esperanza confirmada en el glorioso segundo regreso de nuestro Señor Jesús. Vamos a encontrar en primer lugar aquí la parábola de los obreros en la viña. Dice la historia que el dueño de la viña salió a primera hora, 6 de la mañana, a buscar obreros para su viña. Fue a la plaza donde iban los que estaban buscando trabajo a esperar ser contratado por alguien, a esperar ser contratados por alguien, por algún capataz, por algún dueño de finca. Así que a las 6 de la mañana él los contrata, los invita a trabajar con él, les dice: les voy a pagar un denario. Acordaron trabajar por un denario. Dice la historia que el hombre volvió a las 9 de la mañana, encontró a otros que estaban allí, que no habían sido contratados, los llevó también a su viña, volvió a salir a las 12 del mediodía, dice que a la hora sexta, 12 del mediodía, volvió a salir a las 3 de la tarde y en cada una de estas horas contrató nuevo personal para su viña, pero la última salida la va a hacer a las 5 de la tarde, a la hora 11:00. Faltaba una hora para terminar la jornada, una hora para terminar el día de trabajo. Así que él los encuentra allí, les pregunta por qué están allí. Los hombres dicen: nadie nos ha contratado, nadie nos ha tomado en cuenta. Vayan a mi viña, trabajen, yo les voy a dar también algo. Así que cuando llega a las 6 de la tarde, que termina la jornada, entonces él llama a los encargados de pagar y le dice: arreglen a los trabajadores, páguenle su día de trabajo, denle a cada uno su sueldo, empiecen desde los últimos hasta los primeros. Así que cuando llegan los que llegaron a las 5 de la tarde, que solo trabajaron una hora, reciben un denario. Los que habían trabajado 3, 12, 9 y desde las 6 de la mañana se emocionaron. Oye, si los que trabajaron una hora recibieron un denario, ¿cuánto vamos a recibir nosotros? Pero resulta que los que trabajaron a las 3 y reciben un denario, los que trabajan a las 2, entraron a las 12 y reciben un denario, los que trabajaron desde las 9 y reciben un denario, y llegan los primeros, los que trabajaron toda la jornada y también reciben un denario. Y los que trabajaron la jornada completa se incomodan, se molestan, muestran su desagrado. ¿Cómo es que estos trabajaron apenas una hora y van a ganar lo mismo? Y entonces el Señor de la viña los llama, les reprende, les recuerda que ellos fueron contratados por un denario, que Él no les está haciendo ningún agravio, porque eso fue lo que convinieron en pagarle. Y que Él es benevolente y Él ha querido con su plata pagarle a los otros también lo mismo que acordó pagarle a aquellos. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué lecciones podemos nosotros sacar de acá? Son innumerables las lecciones. El Señor, cada enseñanza que daba, deja para que nosotros extraigamos lecciones sobre lecciones. En el deseado de toda la gente se menciona que
Los obreros de las 6 de la mañana era el pueblo de Israel, que más tiempo había estado sirviendo a Dios. Pero nosotros vamos a encontrar aquí varias lecciones, como dije, pero quiero enfatizar una. Bendito sea el Señor, porque la recompensa para todos aquellos que son llamados a trabajar para el Señor y acuden a trabajar, no importa si empezaron temprano o llegan a última hora, para todos la recompensa va a ser la misma. Bendito sea el Señor. Para todos la recompensa va a ser igual, es decir, para todos va a ser la vida eterna. Aquellos que llegaron temprano al cristianismo, que pasaron toda su vida sirviéndole al Señor, aquellos que llegaron en la hora 11 ya para morir, aquellos que llegaron muy viejitos o en edad media, todos recibirán la misma recompensa. Bendito sea el Señor por eso. Ahora, alguien pudiera argumentar como los que entraron a la primera hora en la viña y decir, bueno, después de todo, ¿para qué vale la pena entonces tanto trabajar para el Señor? ¿De qué vale la pena que yo dedique toda mi vida al servicio de Dios? Si al final, si llego de último, también voy a recibir la vida eterna. Entonces, como que prefiero gozar este mundo y a última hora me arrepiento y voy al Señor y obtengo la vida eterna. En primer lugar, ese argumento es terrible, porque nadie sabe exactamente cuándo es la hora 11 de cada uno de nosotros. No sabemos cuándo es el final, para empezar por allí. Pero en segundo lugar, aquellos que han trabajado desde las 6 de la mañana, o desde las 9 de la mañana, o desde las 12 del mediodía, van a tener un privilegio extra de aquellos que entraron a la hora 11. Y usted dirá, ¿cuál pastor? No acaba de decir que es la misma recompensa para todos. Pero ¿te imaginas tú una vida de bendición en esta tierra? ¿Te imaginas tú la bendición que significa vivir pegado a los principios del Señor aquí en esta tierra? Es verdad que en la eternidad todos vamos a recibir lo mismo, pero aquellos que hemos estado dentro de la iglesia y dentro del servicio del Señor desde muy jóvenes, entendemos que ha sido la mayor bendición que el Señor nos ha dado. Y hay gente que cuando uno tiene el privilegio de bautizarles e invitarles a servir al Señor, y entonces dicen, oye, ¿por qué no lo hice antes? De tantas bendiciones que me he perdido, de tantas bendiciones que se me han escapado por no haber decidido por el Señor. Así que sí tiene su mérito extra el haber trabajado desde temprano en la viña del Señor. Aunque la recompensa final sea la misma, hay una recompensa en esta tierra ahora mismo para aquellos que se dedican por completo al Señor desde temprano. Ahora el Señor utiliza la expresión, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esto significa que todos al final llegarán igual. No los que empezaron primero llegarán primero, los que empezaron de último llegarán de último. Todos llegarán igual al reino de los cielos. Vamos a encontrar que nuevamente el Señor anuncia acá su muerte. Le dice a sus discípulos, estamos subiendo a Jerusalén. Allá voy a ser tomado de los líderes, voy a ser maltratado, voy a ser crucificado. Pero vuelve a reiterar la promesa de su resurrección. Él estaba preparando a sus discípulos para que no pasaran por el trago amargo de ver la muerte de Cristo como el fin de todas las cosas. Sin embargo, los discípulos no aprendieron la lección, no asimilaron lo que el Señor les quería decir, no entendieron, porque su mente estaba puesta en un reino temporal. Ellos estaban bloqueados. Eso de la muerte, del sacrificio, de la cruz, no lo entendían, no era con ellos, no podía ser para Cristo. Él iba a Jerusalén y esperaba que al entrar, entonces hacerse rey. Pero el Señor advirtió para que la frustración de los discípulos por lo menos no tuviera razón de ser. También vamos a encontrar acá otra cosa medio turbia, medio triste. La petición que hace la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y Santiago. Marcos
nos dice que fue el mismo Juan y Santiago los mismos que se acercaron al Señor. Ahora, no se está contradiciendo la palabra de Dios. Sin duda, los tres estaban en la conversación con Cristo. Parece que la madre había estado aspirando a ver a sus hijos en buena posición. Y en vista de que Cristo había dicho que los 12 se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel, entonces, ¿qué mejor que ellos estuvieran en los tronos más cercanos que iban a estar alrededor de Cristo? Van y le piden. El Señor les dice: vosotros no sabéis lo que estáis pidiendo. ¿Son capaces ustedes de beber lo que yo voy a beber? Ellos le dicen: sí, claro que sí. Y él dice: está bien, lo van a beber, pero no me corresponde a mí. Eso es de mi Padre, decir quién está a la derecha o a la izquierda. Y efectivamente, por lo menos Santiago bebió del martirio de Cristo. Fue el primer de los discípulos que fue asesinado por causa del cristianismo. Juan no sufrió el martirio, pero vivió una vida de constante amenaza, una vida de constante peligro debido al Evangelio. Ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor dijo a sus discípulos. Y entonces Cristo va a enseñar una lección extraordinaria que creo que es lo más importante de toda esta historia. Porque después de todo, no nos interesa que si la madre de Santiago y de Juan pidió para ellos los primeros lugares. Eso no nos interesa. Total, no era nuestra mamá, ni éramos nosotros parte de los discípulos. Creo que lo más importante de esta historia es lo que está a continuación. Dice que el Señor les ilustra cómo es el reino de los cielos. Él dice: los reinos de esta tierra se enseñorean y los que gobiernan entonces son los principales, son los poderosos, se aprovechan de todos los demás, se sirven de todos los demás. Pero en el reino de los cielos no es así. Dice Cristo Jesús: en el reino de los cielos, el que quiere ser grande, entonces tiene que ser el servidor. Aquel que quiere aspirar a mucho debe ser el que más sirva. Y hermano querido, hermana querida que estás viendo este video, te desafío a entender esto en el nombre del Señor y me desafío a mí mismo. Mientras más responsabilidad tenemos, no es para jactarnos de ella, no es para creernos superior. Mientras más responsabilidad tenemos, más deber de servir, más responsabilidad para servir, es a la que Dios nos está llamando. Porque el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor. Al contrario del mundo, no se enseñorea de nadie, sino que sirve a los demás. Dios te ha puesto en un cargo en la iglesia, eres anciano, eres el secretario, el tesorero, la secretaria, la tesorera, el director de algún departamento, la directora de algún departamento. No te ha puesto allí para mandar, no te ha puesto allí para creerte superior, te ha puesto allí para servir. Y mientras más sirvas, entonces mejor estarás cumpliendo el trabajo al que el Señor te ha llamado. Lo último que vamos a encontrar aquí es la historia de los dos ciegos junto al camino. Supieron que Jesús pasaba por allí. Al oír la algarabía, supieron que Jesús venía. Jesucristo, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente trataba de callarles, de reprenderle, pero ellos más gritaban. El Señor les llama aparte. ¿Qué quieren que les haga? Devuélveme la vista. Y Dios hace el milagro. ¿Sabe que si algo aprendemos de la historia de estos hombres es la fe que ejercieron en Cristo Jesús? No solamente la fe en saber que Jesús podía responder su oración y devolverle la vista. Ya esa era bastante fe. Pero ejercieron una fe al oponerse, al enfrentarse a la oposición, al enfrentarse a aquellos que intentaron callarlos, a aquellos que intentaron quitarle del camino, a aquellos que le impidieron ir a Jesús. Esta mañana yo quiero desafiarte para que en el nombre del Señor
tú y yo nos opongamos, hagamos frente a cualquiera que nos quiera apartar de Cristo Jesús. A cualquiera que quiera callar nuestra voz de predicar a Cristo Jesús. A cualquiera que quiera separarnos de Cristo Jesús. Que nada ni nadie lo logre, porque vamos a caminar por fe hacia el Señor. Permíteme tener una palabra de oración en esta hora para agradecer al Señor entonces por las lecciones aprendidas. Padre eterno, gracias por el capítulo 20. Permítenos gozarnos en el caminar contigo, en crecer nuestra fe, que aunque haya quienes quieran apartarnos, nos des la victoria. Y permítenos entender que si queremos, Señor, ser líderes de tu pueblo, tenemos que entender que ese liderazgo es para servir. Ayúdanos a ser útiles. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos.